Entras a un restaurante u hotel, sea el caso, muy bien decorado. Nada se sale de proporciones. Colores complementados perfectamente junto con su entorno. Logras percibir armonía y quedas atrapado o atrapada y ni siquiera te has sentado a comer. Mi nombre es Eric Trujillo y te invito a conocer qué es el garnish. Primero que todo debemos entender esto como una representación artística. Por ende, primero tenemos que entender perfectamente qué es arte. El arte es la extensión racional y emocional de la historia del ser humano. Es la primera forma de comunicación del hombre anterior al Homo sapiens original. Y explicándolo de una manera más generalizada, se define como la expresión emocional o literal del comportamiento del hombre a lo largo de su historia, por medio de la música, la pintura, la literatura, entre muchas otras tendencias. Herbert Read, un filósofo inglés, en su obra El significado del arte, dice que el arte se define más sencilla y frecuentemente como un ensayo creador de formas agradables. Por otra parte, Tolstoy reclama que el artista no solo consiga expresar sus sentimientos, sino también que los transmita. El garnish en su forma tradicional no es más que una representación netamente artística a manos de un artesano culinario, que aunque en sus orígenes era utilizado en algunos lugares como devoción a deidades o creencias religiosas, o como otra manera de plasmar físicamente cultura y tradición para banquetes feudales. En la actualidad, es utilizado como un elemento decorativo muy importante, aunque un tanto abandonado, si consideramos el aspecto visual que puede aportar en diferentes eventos dentro de hoteles o restaurantes. Es un factor determinante lo que el cliente pudiese sentir o no al momento de entrar a un salón. Retomando la palabra de Tolstoy, líneas atrás, el artista no solo debe conseguir expresar sus sentimientos, sino también transmitirlos. Dicho esto, es importante que el chef encargado de esta hazaña logre transmitir al comensal una serie de sentimientos, en este caso positivos, atrapándolo con el trabajo que solo con sus manos puede hacer. El garnish, cuya traducción al español sería adornar, es un arte cuya historia y orígenes se remonta a tiempos inmemoriales de la historia del ser humano, específicamente la historia del hombre oriental, naciendo por primera vez, según nos cuenta la historia, en China, donde consistía en crear figuras de flora y fauna plasmándolas en frutas o cualquier tipo de hortalizas. Pero, ¿qué es el garnish realmente? Esa pregunta solo se puede responder comprendiendo cómo se compone. Cómo se componen los pilares que sostienen esta estructura gastronómica desarrollada en todo el mundo, a través de la cronología en la que se constituye la misma. Algunos escritores y chefs de antaño colocan al llamado mukimono como la primera y hoy por hoy indiscutible precursora de este arte, o técnica, dándole a los japoneses el crédito como precursores de esta tradición culinaria, pero la historia nos indica lo contrario. Se nos hace mención que el mukimono cultiva elementos tradicionales del tallado de diversos elementos gastronómicos desde su origen en China, lo cual de cierta forma es correcto, pero no está muy claro. No se explica o se hace mención clara de que el mukimono no es realmente parte de la cultura china. Sin embargo, sí tiene influencia de la misma. Dejemos claro esto, el mukimono no es chino, es japonés. Así que empecemos por parte. ¿Cómo se describe la historia del garnish? Y antes de empezar, aclaro que nada de lo que yo diré aquí está escrito en piedra, ya que obviamente no viví en esa época y la información obtenida fue armada tal cual un rompecabezas. Así que iniciemos ya con la historia del garnish. China. El Imperio Tang fue el segundo imperio más grande y duradero de la región después del Imperio Han. Se parecía mucho al Imperio Han occidental en muchas de sus características, al igual que el Imperio Han del Oeste. Cuando el Imperio Tang estaba en su apogeo, Chang'an, actual Xi'an, fue su capital. Fue una de las ciudades más grandes del mundo en aquel entonces. Li Yuan se declaró el emperador del Imperio Tang en el año 618.
Derrotó a los comandantes rivales y su gobierno duró hasta el 626, cuando su hijo lo obligó a retirarse. Su hijo, llamado Li Shimin, mató a sus dos hermanos para obtener la posición del emperador, y se le conoce como el emperador Tizón, gran región de Tang. Él promovió el budismo en el imperio Tang y también promovió el cristianismo nestoriano, que es una doctrina religiosa dentro del cristianismo que considera a Cristo radicalmente separado en dos naturalezas, una humana y una divina, completas ambas de modo tal que conforman dos entes independientes, dos personas unidas en Cristo, que es Dios y hombre al mismo tiempo, pero formado de dos personas distintas. Pero retomando el tema, en el siglo XVI aparece un célebre maestro llamado Wanlong dentro de esta antigua dinastía, quien, según nos cuenta la historia, fue el primer artista en crear arte con materia prima comestible. El llamado carving chino no se trataba únicamente de plasmar formas, crear figuras o resaltar relieves, sino también hallar esa delicada armonía entre texturas, sabores, aromas, colores que componen el trabajo del escultor gastronómico. Los chinos utilizaban gran variedad de herramientas que los ayudaban a crear dichas obras para deleite de las clases altas de su imperio, como cuchillos y diferentes tipos de gubias, que les facilitaba crear diferentes diseños de cortes propios para el trabajo en el que se esmeraban para aquellos majestuosos banquetes de la época. Estos tenían la costumbre de trabajar estructuras de una sola pieza, basándose en los animales mitológicos o con temáticas religiosas que describían sus tradiciones. Japón, periodo Edo. A principios del siglo XVII se instaura el Bakufu de Edo, la antigua Tokio. El shogunato Tokugawa restaura la paz del imperio de Japón, pero también los aísla del resto del mundo durante 2 siglos y medio, por los años del 1603. El shogun era un título concedido directamente por el emperador como comandante del ejército. Ieyasu Tokugawa comenzó siendo el daimyo, o sea, un soberano feudal con mucho poder, que se estableció en la región de Edo, hoy Tokio. Tenía demasiado territorio de Japón en sus manos, pero no era suficiente, motivo por el que iniciaron las batallas de Sekigahara, con el fin de pelear con los daimyo del oeste de Japón por sus tierras. Este tipo de mandato en Japón era conocido como Shogunato Tokugawa, que pasó después a ser el periodo Edo, mismo que duró hasta 1868, cuando el último shogun Tokugawa, Yoshinobu, restauró el gobierno imperial, suceso conocido como la restauración de Meiji. El periodo Edo también significó el fin de los samuráis como se conocían. Le fueron retiradas los nombres a sus tierras y se les otorgó la opción de dejar sus armas y volverse campesinos, o bien convertirse en sirvientes y defensores de algún feudal. Es en el siglo XVI cuando el carving chino llega a Japón, pero los japoneses lo adoptaron bajo su propio estilo, que hoy por hoy es el más importante de los 3 pilares que constituyen lo que hoy conocemos como garnish. El mukimono, como fue llamado, se inspira principalmente en la cultura ikebana, también de origen japonés, que se trata de la elaboración de arreglos florales, con flores de verdad. Esta tradición busca plasmar la relación entre el cielo, la tierra y el hombre, mostrándose intachable en hermosos arreglos creados principalmente con flores naturales. El mukimono muestra lo mismo en su estado tradicional, pero utilizando diferentes tipos de productos comestibles para dicho propósito, en vez de flores de verdad. Desde sus orígenes se utiliza un estilo concatenado en la creación de sus trabajos, utilizando variedades de frutas y hortalizas, componiendo una sola majestuosa estructura elaborada con gran precisión, utilizando de forma correcta las características de cada producto. Uno de los puntos más importantes de los montajes ikebana es que las flores siempre deben mirar al cielo. Los japoneses utilizaban moldes adicionales a los cuchillos y las gubias que ya venían utilizados por los chinos, que les facilitaba dar forma de manera mucho más cercana
a lo que querían representar. Eventualmente se extendió con mucha más rapidez, en lo que el comercio y el intercambio cultural se desarrollaba de manera incesante, extendiéndose a países como Corea, Filipinas y Tailandia. La historia del Garnish en Tailandia comienza hace unos 700 años en Sukhothai, capital de la región desde 1240 hasta 1350, en lo que hoy es el norte y centro de Tailandia. Sukhothai, que en parte de su territorio conserva fragmentos de la antigua arquitectura tailandesa. En esta región tenían muchos festivales, como el Songkran o Festival de Año Nuevo o el Loy Krathong, que es un festival que tiene lugar en la 12ª noche lunar llena del calendario tradicional tailandés. En el calendario occidental viene coincidiendo en el mes de noviembre. Loy significa flotar y Krathong es una balsa de más o menos una mano de diámetro, fabricada tradicionalmente con la sección del tronco de banano, si bien versiones modernas utilizan a menudo un material plástico aislante. Podría traducirse como corona flotante o decoración flotante. Proviene de un antiguo ritual que ofrece sus respetos a los espíritus del agua. Según cuentan, en preparación para el Loy Krathong, una de las sirvientes del rey, llamada Nanko Pamart, trató de pensar cómo podría hacer su krathong más hermoso, con el fin de complacer al rey. Ella tomó una flor y la utilizó como un modelo para tallarla. Después talló un pájaro y lo puso con la cabeza apuntando hacia la flor. El Loy Krathong hoy se celebra en Sukhothai. Es uno de los mejores lugares en Tailandia para la experiencia. Este tipo de tallado en Tailandia se conoce como Khae Saluk, convirtiéndolas en complicadas flores y formas agradables a la vista y al paladar. El Khae Saluk se volvió relevante como una forma de arte en Tailandia hace más de 700 años. Como dato curioso, el Khae Saluk casi desapareció después de la revolución que sacudió al país en la década de 1930, ya que la mayoría de los ciudadanos tailandeses se centraron en la supervivencia del día a día. Este arte se enseña en el sistema escolar público de Tailandia y en un gran número de escuelas privadas culinarias de todo el país. El tallado thai tenía mucha influencia china y japonesa, adoptando mucho de ambos estilos, pero se diferenciaba porque estos utilizaban una sola herramienta de trabajo llamado el cuchillo thai. Este cuchillo consta con una hoja delgada y flexible, la cual es útil para hacer movimientos muy cerrados, movimientos que con un cuchillo de una hoja un tanto más gruesa fuese imposible o muy difícil de conseguir. Estos tres estilos, el chino, el japonés y el tailandés, son los tres pilares que componen lo que hoy es Garnish. Luego su camino de extensión es largo e incierto y un tanto misterioso. Sumit afirma que este arte es parte de la cultura de Sri Lanka, que se originó alrededor de los años 500 después de Cristo, asegurando que fuese inclusive anterior a los chinos. Lo que nos dice al final que será un tanto difícil encontrar una versión clara de dónde se originó. Se cree que luego de que saliese del territorio asiático, cruzó a Europa por manos griegas, quienes realizaban este tipo de trabajos en opulentos banquetes romanos en tiempos de Julio César, y este la transmitiese a Cleopatra en Egipto, donde su desarrollo fue implacable en tiempos de prosperidad. Hoy en día se dejó de ver este tipo de trabajos únicamente en frutas y hortalizas, naciendo muchos otros estilos con productos diferentes como chocolate, mantequilla, escultura en repostería, hielo o caramelo. Este último, conocido como Amaseiku, es un arte manual japonés que utiliza caramelo. El artista trabaja con misuame natural o teñido, usando sus manos y otras herramientas como pinzas y tijeras para crear esculturas. Durante el periodo Heian, el arte de Amaseiku fue utilizado en Japón como ofrendas de caramelo realizadas en los templos de Kioto. Sin embargo, el arte Amaseiku logró expandirse más allá de sus fronteras y del templo durante el periodo Edo, cuando muchas formas de arte callejero vivían su auge en Japón, y cuando su ingrediente base, misuame, se hizo ampliamente disponible. Para su elaboración, el dulce base se prepara de antemano,
utilizando una receta de jarabe de almidón que requiere constante cuidado para asegurar un aspecto y consistencia apropiado. La mezcla es amasada y estirada a mano para formar una gran pelota dulce que se almacena hasta que requiera ser utilizada. A la hora de venderla, la pelota de dulce se calienta para hacerla flexible otra vez. El artista toma con sus manos la posición necesaria de la masa para realizar la escultura. Esto también es una habilidad, pues el artista tiene que aprender a tolerar temperaturas aproximadas a 80 grados Celsius, a lo que se calienta el dulce. El dulce caliente es montado rápidamente en un palo de presentación. Luego es estirado, torcido y moldeado a la forma deseada. Normalmente un animal de cualquier clase y a menudo intrincado. La velocidad es necesaria para realizar este arte, ya que la escultura tiene que ser completada antes de que el dulce se enfríe y se endurezca otra vez. Junto con las nuevas tendencias dentro del garnish, también empezaron a aparecer distintas herramientas especializadas en tallado, adoptadas de la artesanía tradicional, y también otras herramientas que en algunos países se conocen como estacas, que son herramientas de plástico o siliconas especializadas para la escultura gastronómica. La gastronomía en su evolución llegó a un punto de minimalista, donde se ve la reducción de las cantidades de los platos y la forma de sus montajes, limitándose a figuras geométricas como base, y el garnish también se ve reflejado en este efecto. Desde mi punto de vista personal, en la actualidad no podemos acreditar el concepto garnish únicamente al chef que se encarga de crear esto con sus prodigiosas manos, ya que este no es el único que se encarga de utilizar esto para enaltecer su trabajo. Esto sería un error garrafal. Si lo analizamos un poco, el encargado del salón también juega su rol, reconocido como salonero o mesero. Este equipo se encarga no solo de que el plato llegue a la mesa del ansioso comensal, sino también en ocasiones decora u ordena el salón de banquetes con los mismos productos, en espera del ingreso de los clientes para quien trabaja con esmero. O el bartender, que juega con una vasta gama de colores en sus cócteles, que logra iluminar estos despachándolos en la barra y decorándolos con frutillas y hojas aromáticas, y tallando bloques de hielo con diferentes formas. ¿Ven? No podemos obviar el trabajo del resto del personal de un restaurante, que, aunque un tanto menos protagonista que el chef escultor o grande manger, que es el que por lo general se encarga de esto, el garnish en su concepto es todo el agregado estético dentro de la gastronomía, cuya finalidad es simple: atraer la atención de quien nos visita, enamorándolos primero, a través de la vista. Y bien, esto es el garnish. Lograr que el cliente sienta el amor por parte de todo el personal que trabaja esto, cumpliendo al final con el propósito de todo artista: transmitir emociones. Mi nombre es Eric Trujillo y nos vemos después.